con la primera clase de la materia de electrotecnia industrial. A ver, un momentito, ¿hay alguien? Bien, como les estaba ya mencionando, la materia de electrotecnia industrial, a pesar de que es una materia eléctrica, dentro del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Industrial, y sobre todo en estos últimos tiempos, está llegando ya a justificar su participación dentro del plan de estudios. La razón es muy simple. Cuando el ingeniero industrial tiene que saber y conocer, cuantificar la energía, normalmente se apoyaba en la energía mecánica, en la energía electroquímica, etcétera. Pero ahora, con el rumbo que está tomando la utilización de las energías, la energía eléctrica llega a tomar un espacio importante en el ámbito del ingeniero industrial. Entonces, este cambio y esta necesidad que ahora surge, no sé si ustedes se han podido dar cuenta, cualquier maquinaria, cualquier elemento que funcione está alimentado por energía eléctrica. Y por tanto, entonces, es fundamental que ustedes tengan conocimiento de la energía eléctrica y sobre todo en esta materia que tiene que ver con la tecnología de la electricidad, es decir, de saber qué bondades tiene la electricidad, qué hace la electricidad en nuestro medio, ¿no es cierto? La energía eléctrica sirve para iluminar, sirve para provocar sonido, sirve para provocar calor, la energía eléctrica me refiero, sirve para producir energía mecánica de rotación mediante motores eléctricos. Y bueno, hay tantas aplicaciones que tiene la utilización de la energía eléctrica. Entonces nosotros tenemos que saber esas bondades que produce la energía eléctrica para luego, al final de esta materia, hacer una cuantificación y saberlo utilizar, saberlo instalar para que el funcionamiento en las industrias, en las fábricas, estén conforme a las necesidades y requerimiento de los ejecutivos de la empresa, ¿no? Es eso lo que comprende nuestra materia de electrotecnia industrial. Ya, en este afán de poder conocer el campo eléctrico, sobre todo energía eléctrica, es que existe unas cuantas materias de eléctrica que justamente empiezan con esta, que es electrotecnia. Por detrás viene otra materia y parece que una tercera, ¿no? Y conforman una especie de un área del plan de estudios de ingeniería industrial. Así que entonces, esta primera materia es muy importante que ustedes lo conozcan, lo vivan y sepan no solo conocer la materia, sino resolver los problemas que comprende
el desarrollo de la materia, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, ya vamos gradualmente a explicar algunas cosas, pero esto que les he dicho es con la finalidad un poquito de que hagan conciencia sobre la necesidad de aprender esta materia. No es una materia de relleno, cuidado que vayan a pensar de esa manera. Es una materia muy importante y además su desarrollo y conocimiento tiene un cierto requerimiento matemático, eléctrico, que vamos a verlo, ¿no es cierto? Y con eso poder resolver problemas y situaciones que la ingeniería nos exige dentro del ámbito eléctrico, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, eh, respecto a la forma de llevar la materia, podríamos decir que la teoría eh, va a ser llevado de manera virtual prácticamente. Y los días que vamos a hacer la teoría van a ser los días lunes, como hoy, los días miércoles serían 2 clases teóricas y al día siguiente, el jueves a las 15:45, una clase práctica de resolución de ejercicios y problemas. ¿Ya? Todo eso comprende la parte que me corresponde en la materia, pero les tengo que informar que además de eso, existe unos laboratorios que ustedes deben realizar. Estos laboratorios están desarrollándose con la participación de otros profesores. Uno de ellos es el ingeniero Samuel Achá, no recuerdo muy bien en la plantilla quién es más, y están ofertando esos laboratorios en diferentes horarios, conformando grupos, ¿verdad? Entonces, ustedes, independientemente de esto, de lo que estamos haciendo en teoría, necesitan inscribirse al laboratorio en uno de los grupos para poder hacer de manera independiente, aunque está muy relacionado con el avance de la teoría, sus laboratorios. Entonces, una vez que elijan el grupo, pues ustedes durante todo el semestre hacen todos los ensayos y prácticas de laboratorio y va a ser calificado por el profesor de laboratorio. Esa nota de laboratorio me va a enviar a mí para que yo pueda promediar la materia total. ¿Se dan cuenta? Entonces, el laboratorio va a ser dictado por otras personas y para esto hay que estar atento. En cualquier momento, el departamento de eléctrica va a convocar para que se vayan a inscribir a los grupos. Entonces, hay que estar atentos, ¿no? Para poder elegir el grupo que deseen y no tengan ningún cruce con sus horarios, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy independiente, ya lo va a hacer el profesor de laboratorio. En cambio, en la teoría, como les he dicho, lunes y miércoles teoría y el jueves ejercicios y problemas. Es así como vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Bien, la gran parte de las clases son de carácter virtual, como están viendo hoy día, y vamos a ver, de acuerdo al desarrollo, una vez concluido un capítulo, pues podemos hacer una clase presencial para poder hacer junto con ustedes la resolución de ejercicios y problemas y así poder asimilar toda la teoría que vayamos a ver, podamos ver acá en las clases virtuales. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, entonces nos pondremos a revisar. El desarrollo de la teoría va a ser en base a un texto que ya tengo elaborado y va a ser ese texto la base de nuestra revisión, que lo vamos a hacer acá en clase virtual,
Voy a explicarles para darles mayor refuerzo de esta parte de la teoría, ¿ya? Y terminado el capítulo, pues esta clase se los voy a colocar en el Classroom para que ustedes puedan repasar, revisar cualquier momento, cualquier hora, cualquier día de la semana, ¿no? Ustedes decidirán si quieren reforzar, adicionalmente volviendo a revisar el contenido de la teoría. Así que entonces tienen por todos los lados la posibilidad de seguir revisando. Luego también, si no comprendieran algo o tienen alguna pregunta, pues aquí en la clase me pueden levantar la mano. Aquí hay un botoncito de apretar de una manito y es para poder levantar la mano y pueden preguntarme y yo responder a su pregunta, ¿no es cierto? O también pueden directamente abrir su micrófono y hacerme la pregunta, no hay ningún problema. Y si prefieren utilizar en forma escrita, pues también en esta clase ya existe un chat, ya que está justo aquí a la derecha. Ustedes también tienen un chat para poder escribirme. Y cuando me escriben, pues yo veo e inmediatamente puedo atenderles en el momento de la clase también su pregunta, ¿no es cierto? Cualquiera de esas posibilidades tienen ustedes. Y existe todavía un chat de comunicación con todos ustedes, ¿ya? A través de en el Classroom, si ustedes se fijan, hay una parte que se llama tablón, en el que es como un chat cualquiera, ¿no es cierto? Un chat en el que pueden escribirme lo que ustedes gusten y yo les voy a responder. Además, es un chat de grupo. Pueden interactuar con sus compañeros también, pueden mandar archivos, preguntarme, todo lo que quieran. Entonces, no es solamente para poder hablar con el profesor, también pueden hablar entre alumnos, ¿no es cierto? Escribir, quiero decir, ¿no? Entonces, pueden utilizar el chat que tiene aquí con el nombre de tablón, ¿de acuerdo? Entonces, con todas esas herramientas, yo creo que nos va a ir bien en el desarrollo de la teoría. Bueno, todo lo demás que vayamos a poder establecer lo vamos a hacer gradualmente a medida que vayamos desarrollando la materia, ¿de acuerdo? Hasta acá, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta, curiosidad? ¿Ya? Sí. Sí, las clases de los jueves en su gran mayoría van a ser de clases presenciales. Ya voy a hacer el esfuerzo para poder ir a la universidad y allá poder hacer una clase, sobre todo para esos ejercicios y problemas de los que les he mencionado. Pero llega una clase antes, pues yo les voy a avisar en forma concreta de la modalidad de clase que vamos a tener para no estar confundiéndonos, ¿de acuerdo? Pero de hecho, los días lunes, como hoy día, los días miércoles próximo, siempre van a ser virtuales. Eso sí, esto va a ser así. Perfecto. Tal vez tienen alguna otra pregunta. Bien, entonces, pongámonos en materia. Me permiten hacer la presentación del tema del primer capítulo.
Este es el primer capítulo. Aquí hay una imagen, pero para poder empezar a explicarles, por favor, alguien me podría, mediante micrófono, reportarme cómo se está viendo el tamaño de las letras, el tamaño de los gráficos. Simplemente necesito que me digan que se ve y está bien. Muy amable, gracias. Bien, este es el primer capítulo. El tema es electricidad. ¿Me esperan un segundito, por favor? Bien, entonces iniciamos con el capítulo 1. El tema es electricidad. Es lo más básico, ¿no es cierto? Fíjense, para hacer todo esto, pues vamos a partir prácticamente de cero. Yo tengo entendido que al margen de Física 200 no han llevado otras materias relacionadas con la parte eléctrica. Así que entonces vamos a partir desde la condición cero como para poder aprender, ¿ya? Y llegar a manejar el tema más importante que es la tecnología de la electricidad. ¿De acuerdo? Bien. Eh, Vamos a hablar sobre la carga eléctrica. ¿A qué le llamamos la carga eléctrica y cuál es el origen y dónde está? Eh, en todos los materiales que existen en el planeta Tierra, en todos los materiales, ya la estructura atómica, física, ya como ustedes han podido ver, eh, el elemento más pequeñito que se puede mm, desdoblar, el más pequeñito, es el átomo. O sea, en cualquier material siempre existe el elemento más pequeñito que se considera el átomo. Y es obviamente como una puntita de un lapicero, quizás más, mucho más pequeño, ¿verdad? Entonces todos los materiales siempre están construidos a base de las estructuras de átomos y cada material va teniendo diferentes características físicas, ¿de acuerdo? Pero la parte física no nos interesa para el propósito de nuestra materia. Simplemente quiero que se ubiquen en esa pequeña masa, en ese átomo, ya resulta que existen dos masas muy peculiares que siempre están dentro de ese átomo, de esos átomos, ya que son tan pequeñitos que son microscópicas porque están dentro de esos átomos. Y en todos los átomos, obviamente, esto también tiene las mismas características. Esas pequeñas masas microscópicas, imagínense, ni el átomo podemos llegar a verlo, ¿no es cierto? Directamente necesitamos
ya un microscopio con una ampliación de por lo menos de 1000, 2000 veces para poder ver de alguna manera un átomo. Entonces, eh, al interior de ese átomo van a poder notar que existen unos pequeños elementos de masitas muy pequeñitas que están regadas en el interior de un átomo, ¿no? Hablamos de un átomo. Lo que pasa en el otro átomo es similar. Y estas masitas, o más bien estos pequeños cuerpitos, corpúsculos, que están en el átomo, ya van a estar dispuestos de una manera tal, y eso ocurre en todos los átomos, que unos que son los de color café que estamos viendo acá en la parte central del átomo, que se llama el núcleo del átomo, ya pequeñas masas que que se llaman protones. Protones. Sí, todos tienen protones, ¿no es cierto? Protones. Y están en la parte central, bien estacionados, bien apoltronados, no se mueven y están ahí. Y están mirando, observando a otro pequeño corpúsculo que están en el contorno, corpúsculos que se van moviendo, saltando de un punto a otro punto y siguiendo una ruta que se llama órbita, ¿no es cierto? Y dan vueltas sobre todo por la parte periférica del átomo, en la parte dando vueltas y en diferentes direcciones. Unos dando vueltas en un sentido, el otro en el otro sentido. Y estos pequeños corpúsculos se conocen con el nombre de electrones y están marcados como amarillos en el dibujo, ¿no? Y entonces, en el átomo ocurre una especie de danza que estos electrones, al dar vueltas, moviéndose, saltando de un lado a otro dentro del átomo, pero siempre alejándose del protón, porque hacen un juego que es muy peculiar, que nadie lo ha provocado, sino simplemente es así como están, ¿no? Entonces lo que vemos es simplemente esto, ¿no? Que los protones, ya los corpúsculos cafés, intentan atraerlos con su, con su acción a estos electrones y los electrones que tratan de escaparse y no se dejan atrapar, ¿no? Ese es el juego más o menos que ocurre en un átomo. Y hay algunos electrones que ya se han hecho atrapar por los protones y cuando se empareja electrón con protón, aquí en el núcleo del átomo, se constituye en otro elemento que normalmente le llaman neutrón, que es el color celeste. Entonces, cuando está protón y electrón juntados, ahí aprisionados entre ellos, entonces ya no se mueve y se queda en el núcleo totalmente estacionario todo el tiempo. Y la danza solo queda entre los protones y los electrones que todavía siguen en ese juego, ¿no es cierto? Y es así todo el tiempo lo que ocurre en un átomo, ¿ya? Y los electrones normalmente son de masa muy pequeña, no pesa casi nada, casi nada. Los protones tal vez un poquito más, pero no son tan pequeños que sus unidades, como vamos a ver ahorita, de masa son pequeñísimas. Pero este juego
es la particularidad que ocurre en todos los átomos de los materiales que existen sobre la Tierra. Un material de cobre, este juego lo tiene ahí, en cada átomo, que si lo viéramos con un microscopio de alto alcance, pues podríamos un poquito ver cómo se está comportando la situación protón y electrón, ¿no? Entonces, todo esto varía de acuerdo al material. Hay otros materiales que tienen menos electrones, ¿no es cierto? Pero el juego es más o menos similar, ¿no es cierto? Entonces, partimos de esta realidad, ¿ya? Que es un poquito como que parece inverosímil, ¿verdad? Como no, para no creer, pero eso es lo que ocurre siempre en todo el mundo y es a partir de esto que surge todo lo que vamos a ver de aquí en adelante con el nombre de electricidad, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden, esa es la forma de que quedan en el átomo. Y entonces, si quieren, aquí dándole una lectura rápida, los protones que hemos dicho, cargas eléctricas sueltas, esa masita, ya, por las características de atracción, ¿no es cierto?, que tiene, entonces, todo ese fenómeno se considera como carga eléctrica, porque tiene un don de atraer, ¿no es cierto? Y muy peculiar. Entonces, le vamos a llamar carga eléctricas. Entonces, sueltas de naturaleza tal que buscan electrones para emparejarse, se sitúan en el contorno del núcleo, como dijimos. El otro, electrón, con la letra E, cargas eléctricas también sueltas que se mueven y divagan por el contorno del núcleo, ¿no es cierto? Un poco más dando vuelta en ciertas rutas que se llaman espines y, y en diferentes niveles de órbita, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre. Y los neutrones, como ya les dije, se trata de cargas que ya están emparejadas entre protón y electrón y se establecen en el núcleo del átomo y ya no se mueven, quedan totalmente atrapados y estos prácticamente no nos va a servir casi para nada cuando veamos el estudio adelante, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Si tienen alguna curiosidad, por favor, pueden levantar mano o preguntarme abriendo micrófono, ¿de acuerdo? Bueno, esto que hemos contado como una pequeña historieta es nuestra base de estudio y entonces para tener una relación de la masa, ¿ya?, y la capacidad de atraer o de escaparse, se considera como carga eléctrica y entonces la relación es más o menos esta, ¿no? Por ejemplo, el protón tiene 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos de masa, ¿no es cierto? 10 a la menos 27 es nada, ¿verdad? Es nada, prácticamente nada de masa, ¿verdad? Recuerdan que 10 a la menos 6 es un millón, ¿no es cierto? 10 a la 12 es billón. 10 a la menos 18 trillones. Entonces, se imagina la cantidad de masa que tiene un protón. Nada, ¿no es cierto? Y este protón tiene una capacidad ya de atracción de 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. O sea, Coulomb es el que ha descubierto esta historia y al ver que esa fuerza de atracción ya estaba, tenían entonces, y eran valores muy pequeños,
entonces, buscando una unidad que él mismo ha inventado que se llama Coulomb. En función del Coulomb, ha visto que este es de 1.6 por 10 a la menos 19, o sea, una carguita que tiene poca fuerza de atracción, ¿no es cierto? Porque es 10 a la menos 19, ¿no? Y si es menos es porque es de atracción, ¿no? Trata de traer a los electrones. Y luego, el electrón, que es el elemento que se mueve más en el contorno del átomo, fíjense, su masa es más pequeña todavía, aunque aquí parece 9.1, pero es por 10 a la menos 31. Entonces es mucho más livianito en cuanto a masa. Pero su capacidad de escaparse, su fuerza de escaparse es de 1.6 por 10 a la menos 19. Es exactamente equivalente a la del protón. ¿Sí? Es eso lo que tiene. Y el tercero, que es el neutrón, compuesto por protón y electrón, ya totalmente fijo, su masa, sumando un protón y un electrón, fíjense, sale 1.661, o sea, aumenta una centésima en esta por 10 a la menos 27. O sea, sigue siendo pequeño, ¿no es cierto? Pero como ambos se atraen y el otro quiere escaparse, en su fuerza eléctrica es cero, no, ya está anulado, ¿no es cierto? Cero, no tiene 0 Coulomb. ¿De acuerdo? Esa unidad de Coulomb, para que tengan una idea, el Coulomb comprende a 6.25 trillones de electrones. O sea, 6.25 trillones hacen un Coulomb. ¿Se imaginan? ¿Verdad? Entonces, esa medida de carga, ya que ha impuesto Coulomb, es una medida un poco más manejable, porque tratar de hablar de la fuerza de un electroncito, pues no hay calculadora que pueda calcularse, ¿no es cierto? Entonces, con esta unidad de Coulomb ya podemos un poquito jugar, ¿no es cierto? Con los números. Entonces, un Coulomb comprende 6.25 trillones de electrones o protones, ya que recuerden, electrón y protón tienen la misma carga, ¿no ve? ¿De acuerdo? Entonces, cuando dice trillones, ya les he dicho, millones es 10 a la 6, billones es a la 12, trillones es 10 a la 18. Entonces, cualquier cantidad, ¿verdad?, de electrón o protón, un Coulomb. ¿Está claro? Eso es un poquito para que tengan en cuenta el orden de magnitud que tienen las cargas eléctricas, ¿no es cierto? Bueno, ya dijimos que los electrones son los que se encuentran en las últimas órbitas, son las más inestables, porque se van moviendo y tratando de escapar al protón. Y es más que cuando se mueve el material, el electrón puede pasarse de la órbita y pasarse al otro átomo que está a su lado, ¿no? Son más inestables y cuando pasan al otro átomo es como si estuvieran emigrando a otro átomo, ¿no es cierto? Saltando a otro átomo. Y entonces eso normalmente ocurre cuando en el material existe una especie de vientos eléctricos que después vamos a comprender de qué se trata, que se llaman campos eléctricos, que influyen para que esos electrones se puedan salir del átomo. ¿De acuerdo? En todas esas características lo estoy concentrando acá, que ustedes no se olviden, es simplemente como una pequeña historia, nada más, ¿no es cierto? Y tienen que estar ubicados simplemente. Aquí no estoy hablando todavía de cosas matemáticas, nada. Bien, cuando un átomo de un determinado de un material ya tiene el número de protones casi igual o más, si quieren, de electrones, ese material no va a ser un buen conductor eléctrico, ¿no? Por ejemplo, el silicio es un material que no es nadita de conductor eléctrico, es un aislante en realidad más bien, no es un conductor. Pero
un material que tiene el número de electrones por átomo mucho más que de protones, ese sí es un buen conductor eléctrico. Por ejemplo, el material del cobre, que es el más utilizado, pero no es el mejor por si acaso. El oro, por ejemplo, es mucho mejor, pero obviamente ¿quién va a tener un conductor eléctrico de oro, no? No se puede. Entonces el cobre, entre los económicos, es el más utilizado. ¿Está claro? Entonces, una vez establecido el comportamiento y las características que tienen estas cargas que hemos definido, ahora podemos un poquito hablar sobre ya de electricidad propiamente. Y tampoco no voy a hablar de matemáticas ni de física todavía, más que todo es simplemente experiencias. Vamos a ver lo que es la electricidad estática. Ciertos materiales, ya, al frotarse unos con otros, generan intercambio de cargas eléctricas, lo que les había dicho hace rato, que hay algunos electrónicos de átomos que se pueden saltar a otros átomos y de otros materiales, ¿no es cierto? Migrar, saltar de uno al otro, ¿no? Esta migración de los electrónicos de un punto a otro, ¿ya? Cuando el electrón empieza a moverse de un punto a otro, el electrón ya al tener ese movimiento, a ese movimiento del electrón se le llama electricidad. ¿De acuerdo? Ustedes si se acuerdan o han tenido la experiencia, por ejemplo, en el invierno, cuando alguien se pone una chompa de alpaca o con un poncho de llama de su amigo y en la noche se acercan, entonces van a notar que los dos materiales, las dos lanas de alpaca y de llama, empieza a provocar una especie de atracción entre las dos telas, ¿no? Se empieza a erizar, ¿no es cierto? Se han notado. Y cuando se juntan empieza a saltar unas chispitas en la noche, pueden notar, ¿no es cierto? Y tienen ruidito, ¿no? Un ruido pequeño, ¿no? Y entonces ese es justamente el resultado del proceso en que el electrón está saliéndose de uno de los átomos de ese material y pasando al otro lado. Y al pasar al otro lado a través del aire provoca una lucita que se llama la chispita, ¿no es cierto? Y suena además. Y entonces ha habido migración de un material al otro material. Y es porque los átomos han sufrido el efecto, ¿no es cierto?, de unión y ha hecho esto que entonces provoque la migración de electrones. Esa migración, ese movimiento de electrones de un punto al otro lado se llama electricidad. Entonces, electrón que se mueve quiere decir electricidad, ¿de acuerdo? Bien, si tienen alguna consulta, alguna curiosidad, pueden abrir micrófono y comentar, ¿no? Porque también es bueno escuchar alguna experiencia, alguna idea que ha ocurrido, ¿no? Pero esto que les cuento, seguramente que todos han tenido, ¿no? Hay diferentes formas de mostrarles esto, ¿no? Pero lo he hecho mejor con unas lanas de cobre, o perdón, de alpaca y de lana, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver en forma específica algo que siempre se hace en los laboratorios. Por ejemplo, si se frota un paño de seda o franela, cualquiera que sea, con un vidrio,
entonces va a ocurrir justamente lo que acabamos de decir, va a haber un salto de electrones. Y vamos a ver que el vidrio se queda se queda con el saldo de protones, ¿ya? Y todos sus electrones, no todos, gran parte de sus electrones van hacia la franela. Entonces han migrado hacia la franela. Entonces, cuando uno ve el vidrio, se da cuenta que ya no hay muchos electrones, muy poquitos, y más bien se ha quedado muchos protones. Y cuando se ha quedado muchos protones, se dice que el vidrio está más cargado de protones y se dice polarizado con protones o polarizado de protones. ¿Sí? Eso puede ocurrir. Entonces, hay materiales que nosotros podríamos dejarlo como con más protones. Y lo contrario, si se frota, por ejemplo, una piel de conejo con un material de ebonita, ¿ya? Frotamos, entonces ahí vemos que los electrones de la piel de conejo saltan a la ebonita. Entonces, si vemos los electrones, vemos que la ebonita está más cargado de electrones, porque muchos se han ido a la ebonita, ¿no es cierto? Y entonces cuando mira el material de la ebonita, ve que hay muchos electrones y podemos decir, esta ebonita, al haber producido este frotamiento, queda polarizado de electrones. Entonces, hay materiales que podríamos tener mediante este proceso polarizados de protones o polarizados de electrones, según lo que queramos podemos hacer, ¿no es cierto? Aquí hemos puesto un ejemplito nada más. De estas hay infinidad, ¿de acuerdo? Y ese es el fenómeno más importante que nos va a dar lugar a que emigren los electrones, ¿no es cierto? Haciendo el movimiento de electrones, dando lugar a la electricidad. Pero esta electricidad o este movimiento de electrones solamente es por un instante nada más, ¿no es cierto? De un punto del material saltan el electrón hacia el otro y se queda ahí. Y ese proceso de movimiento es simplemente limitado en ese momento nada más, ¿no es cierto? Desde un punto al otro punto. Y entonces ahí terminó. Ese fenómeno se conoce con el nombre de electricidad estática, porque de un estado ha pasado a otro estado, ¿no es cierto? Por eso se llama electricidad estática. ¿Ya? Ya, aquí está el ejemplo, mediante un dibujito, un gráfico, aquí está el vidrio, aquí está la franela, se ha frotado y fíjense, el vidrio ha quedado más cargado de más protones. No quiere decir que dentro del vidrio hay electrones, pero la mayor cantidad son de protones. Y al contrario, en la ebonita se ve que hay más electrones. Entonces hemos polarizado protones, a este otro lado hemos polarizado electrones. Y esto es muy importante para lo que vamos a lograr. ¿Está claro? Es necesario comprender bien el fenómeno para luego empezar a trabajar ya de un poco más científicamente. Bueno, hablemos sobre las fuerzas que producen estos fenómenos eléctricos que estamos viendo. ¿Ya? Si acá tenemos un material, no importa, seguramente que haya apropiados ya, que mediante el mecanismo que hemos visto los podemos polarizar de protones. O sea, queremos decir que aquí hay más protones. Hay una cantidad de carga de protones, ¿no es cierto?, que podemos cuantificar en coulombs, ¿no es cierto? Y a la derecha, si ponemos otro material, ya puede ser más grande, más chico, no importa,
y también sea una carga polarizada de protones, o sea que entre los dos protones que están, no se atraen nada. Si nosotros tratamos de quererlos juntar, más bien estos dos masas de protones se escapan hacia los costados, se repelen. Entonces, protón con protón jamás se puede juntar, se escapan en el material. El material de uno y el material del otro se escapan. ¿Ya? Siempre ocurre eso, es una ley. Ahora, si se hace lo mismo electrón con electrón, ya por mucho más que las masas de carga las cargas sean diferentes, igual los queremos juntar en las dos masas y no quieren juntarse, se escapan más bien, se repelen también, igual que los protones. Entonces, electrón con electrón siempre se repelen, ¿no es cierto? Con una fuerza externa hacia afuera. Y en la tercera posibilidad es interactuar una masa de protones con una masa de electrones. Ahora sí, como ya habíamos dicho, aquí hay una atracción, ¿no es cierto? Se atraen porque los protones empiezan a jalarle al electrón para juntarse. Y entonces hay un fenómeno de atracción, protón con electrón, ¿no? Mediante masas polarizadas de protones y electrones. Hay atracción. Ahora, esas fuerzas de repulsión o fuerzas de atracción, ya Coulomb ha descubierto que esas fuerzas, en términos de magnitud, siempre son iguales en ambos lados. Por ejemplo, aquí tenemos una carga de protones Q sub 1 y otra carga de protones Q sub 2, también de protón, y la fuerza que recibe la carga 1 debido a la acción de la carga 2 tiene esta magnitud y esta dirección y sentido. Es un vector, ¿no? Porque se va a mover una fuerza. Y acá encontramos que la magnitud y el sentido en el lado opuesto, porque no ve que es repulsión, ya tiene la misma magnitud, o sea, ambos son iguales, las fuerzas. ¿De acuerdo? Siempre son iguales. Entonces, Coulomb ha descubierto que esas magnitudes siempre son iguales. Ahora, si son iguales las fuerzas de repulsión entre ambos materiales, si este material es un material grande, obviamente esta fuerza va a producir una fuerza un poco más lenta hacia este lado. Y si esta masa fuera más pequeñita, entonces como tiene la misma fuerza, este va a empujar con más rapidez. Pero eso no quiere decir que su fuerza es diferente, es la misma que el otro, solo que por ser la masa pequeña, más rápido se mueve, ¿no? Eso es otra cosa. ¿Está claro? Y lo mismo cuando hemos visto una carga de electrón con una de protón, se atraen, aparecen las fuerzas, pero en estas direcciones y sentidos, ¿no es cierto? Y las magnitudes son las mismas. Y entonces Coulomb, después de hacer muchos estudios, ha sacado una ley que se llama justamente la ley de Coulomb, donde demuestra, y se puede verificar, como les dije, que la fuerza 1,2 o la fuerza 2,1 es la misma en magnitud y había sido proporcional a cuánta cantidad de haya en el material 1, Q sub 1, y cuánta cantidad de carga eléctrica hay en el material 2, que le llamamos Q2, multiplicado, y es inversamente al cuadrado de la distancia que existe entre ellos. ¿Ya? De modo que esta distancia, cuanto más cerca hay, más es la fuerza, pero cuando la distancia de separación es más amplia, entonces disminuyen las fuerzas, la magnitud de las fuerzas. Todo esto
está afectado por una constante K, donde interviene el medio en el cual se está haciendo este experimento. El medio. Si el medio es aire o es vacío, entonces esta constante es igual. Bueno, en realidad esta constante K tiene por fórmula 1 sobre 4 pi epsilon. El epsilon es la permitividad, del medio, es decir, si es aire, el aire no tiene un valor de permitividad y depende de esa permitividad para tener una buena constante o una mala constante, ¿no es cierto? Si fuera buena constante, como ven, esto multiplicado por este valor aumenta la fuerza, ¿no es cierto? Y si fuera mala, lo disminuye, ¿no es cierto? Por ejemplo, si está en medio de un líquido, este juego que estamos haciendo de las dos cargas dentro de un líquido, de una determinada característica, esta constante disminuye, ¿ya? Entonces, mucho depende de la permitividad E del medio, ¿ya? Pero en vacío o en aire, que es el que normalmente nosotros vamos a trabajar todo el semestre, no vamos a entrar a hacer en otro tipo de medios, en el medio de vacío, en el medio de aire, la constante es casi igual. Y entonces, para efectos de cálculo, vamos a utilizar siempre este valor. Entonces, decimos aquí la constante de medio es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado dividido entre culombio cuadrado. Esas son sus unidades. Entonces, normalmente vamos a utilizar esta constante cuando veamos que el experimento está en vacío o en aire, ¿no es cierto? Normalmente en aire. ¿Sí? Entonces, de esa manera, afectamos con esa constante y podemos encontrar la magnitud de esas fuerzas. ¿Ya? Entonces, mediante esa ley que está expresado matemáticamente por esta relación, podemos encontrar las fuerzas, ¿no es cierto?, de las dos cargas, ya sea de repulsión o de atracción, simplemente calcula la magnitud. La dirección y sentido, obviamente, hay que fijarse por la relación de protón y electrón, protón-protón, etcétera, ¿no? ¿Está claro? Bueno, estas fuerzas que se llaman las fuerzas de Coulomb pueden dar lugar a una serie de problemas, de ejercicios que nosotros tenemos que saber ya utilizar. Ustedes saben que estas fuerzas son vectores y los vectores, como ustedes saben, tienen magnitud, tienen dirección y tienen sentido. Si no tienen los tres atributos, no es fuerza, ¿no es cierto? La fuerza, por ejemplo, que se ve acá, tiene magnitud de fuerza, ¿no es cierto? Tiene dirección y tiene sentido mediante la flechita. Entonces, cuando tenemos esas fuerzas, al interactuar entre ellos, hay que saberla manejar matemáticamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tengo un pequeño ejercicio para que ustedes se den cuenta. Si aquí tengo tres masas de protones, polarizados de protón, protón, protones, ¿no es cierto? Este tiene una cantidad de carga Q sub 1, este Q sub 2 y este Q sub 3, ¿no? Si los tres están en la zona en donde quiero ver qué resultante puede tener, y se me ocurre preguntar en la carga Q3, ¿cuánto será la fuerza resultante como efecto de estas dos otras cargas que están afectando? Entonces tengo que manejar vectores, ¿no es cierto? Fíjense, Q1 con Q3 es protón con protón, ¿no es cierto? Y entonces hay repulsión.
Y entonces este Q3 tiene una repulsión a este lado con su fuerza, y sería la fuerza Q debido a la carga Q sub 1, ¿no es cierto? En la carga Q3. Q3. Pero simultáneamente también ocurre que este protón Q2 está interactuando con este Q3 y entre los dos otra vez hay repulsión. Y al haber repulsión, la fuerza de repulsión de Q3 debido a Q sub 2 es esta magnitud, esta dirección y este sentido mediante la flechita. ¿No es cierto? Ahí tenemos dos vectores que están actuando en Q3. Para saber la resultante Q, ¿no es cierto?, de la fuerza que actúa en Q3, entonces tenemos que componer este vector FQ2 con FQ1. Y para componer podemos utilizar gráficamente el método del paralelogramo, o sea, hacemos paralelo de esto aquí, el paralelo de esta fuerza aquí y se cierra, ¿no es cierto? Y la diagonal se conoce como la fuerza resultante que tiene Q3, ¿no es cierto? Y ese sería el efecto de fuerza que recibiría la carga Q3, ¿no es cierto? Entonces, gráficamente les he explicado cómo se manejan los vectores. Ahora, matemáticamente, ustedes deben conocer, físicamente han debido aprender, puede ser mediante coordenadas, los vectores, ¿no es cierto? La cosa es que en el punto Q3, el vector FQ3 siempre va a ser el resultado de la composición de la fuerza Q sub 1 más la fuerza Q2, ¿no es cierto? Tomando correctamente sus magnitudes, sus direcciones y sentidos. ¿De acuerdo? Entonces, hay hartos problemitas en el texto, ustedes pueden resolver, como también nosotros vamos a resolver aquí en clases. Bien, entonces han comprendido las fuerzas de Coulomb, la aplicación, la utilización, ¿para qué puede servirnos? Fíjense, aunque son fuerzas físicas como cualquier otra, ¿no? Son fuerzas que están empujando en un sentido con una determinada magnitud que se puede medir en Newton, ¿no es cierto? Esas fuerzas se miden en Newton. Entonces, como cualquier ejemplo mecánico, por ejemplo, ¿no es cierto? Un auto, por ejemplo, yendo con una determinada fuerza tiene un vector, ¿no es cierto? Pero mecánicamente se puede saber cuántos newton tienes, ¿no es cierto? Un auto cuando está yendo. Lo mismo acá, pero este tiene naturaleza eléctrica. ¿Quién lo está haciendo que estas fuerzas surjan? Son pues los protones que están aquí polarizados y están puestos de esa manera que están provocando. Entonces, seguramente este protón con esta fuerza Q3 se va a mover hacia la derecha, ¿no es cierto? Y va a cambiar su condición, ¿no es cierto? Nosotros simplemente estamos viendo en este puntito nada más, ¿no es cierto? En otro punto un poco más alejado a la derecha, pues si hacemos otra vez el recálculo, seguramente que la fuerza va a ser diferente. Y así va a cambiar, ¿no? No se queda constante, ¿verdad? Porque el Q3 se va a mover, se va a alejar de Q1 y Q2. ¿Han llegado a comprender? ¿Tienen alguna consulta? ¿Ya? Estas composiciones vectoriales ustedes tienen que revisar un poquito. Ya han aprendido en física 100, ¿no es cierto? Los vectores. Sí, Dime, ¿estás de acuerdo? sí. Está muy bien, gracias. Hagamos un subtítulo más, ¿ya? Ahora, a partir de acá, vienen las cosas nuevas, ¿ya? Y son definiciones nada más.
Ya hay que interpretar la definición y saber apropiadamente con qué nombre se maneja, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver lo que está definido como campo eléctrico, ¿ya? Esta definición del campo eléctrico tiene un propósito, es saber cuán intensa es la fuerza probable que pueda ejercer una determinada carga, ¿no es cierto? Una carga grande, quiero saber cómo va a tener su fuerza en diferentes lugares de su entorno, y entonces sabiendo cómo son esas fuerzas, a todo el entorno puedo saber que en cada lugar ubicado puede verse esa fuerza, cómo se está configurando. Y a todo eso puedo llamarle campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, para poder explicar esto, lo puedo hacer de la manera más simple. Fíjense, acá tenemos una carga Q sub 1 de un material determinado que está polarizado de protones, ¿ya? De protones. Y al otro lado voy a poner una carguita pequeña de un material también polarizado de protones, ¿ya? Pero esta carguita va a tener la particularidad de que este Q sub 0, que es la carguita, se llame carga unitaria, que quiere decir que aquí solo hay una carga equivalente a 1 coulomb, 1, como una especie de referencia, ¿no? 1 coulomb nada más le pongo ahí a la carguita con protón. Y listo. Cuando interactúen protón con protón, como ustedes saben, va a haber una fuerza de repulsión, ¿verdad? Y quiero saber en la carguita Q sub 0 cuánto es esa fuerza. Esa fuerza me va a dar este vector. Por tratarse de que es 1 coulomb nada más, un solo coulomb como ejemplito nada más, a ese le voy a llamar campo eléctrico. Este, por ejemplo, en un solo coulomb nada más, es la fuerza de 1 coulomb que le llamo campo eléctrico. Y le voy a cambiar de letra E mayúscula y no deja de ser vector, ¿no es cierto? Sigue siendo vector porque estamos hablando de fuerza, ¿no es cierto? Entonces, cuando esa carguita negra es de 1 coulomb nomás, en este caso de protón, entonces la fuerza que ejerce sobre la carguita Q sub 0 está dado por esta fórmula, la constante, que en este caso usamos la del aire, Q sub 1, que sería la carga de la izquierda, y el Q sub 0 ya sabemos que es de la derecha y es 1 coulomb. Y R, la distancia al cuadrado, ¿no es cierto? Como sabemos por la fórmula de las fuerzas de Coulomb. Si despejamos, o mejor, si ponemos en el denominador de esta fuerza esa misma carguita Q sub 0 en el denominador, en la igualdad de la derecha, pues también tengo que poner Q sub 0, ¿no es cierto? Para mantener la igualdad. Entonces, Q sub 0 con Q sub 0 se simplifican. Y quedaría K Q sub 1, que sería la carga de la carga que quiero saber, y la distancia. Y eso me va a dar, obviamente, el campo eléctrico, ¿verdad? Lo que hemos definido ahorita, el campo eléctrico. Y aquí el campo eléctrico, como estamos viendo, está definido como la cantidad de fuerza que recibe la carguita por unidad de carga, porque 1 coulomb nomás, recuerdan que es Q sub 0. Entonces, esto es E. Entonces, fíjense, de esa manera hemos definido lo que es el campo eléctrico. El vector de campo eléctrico lo podemos calcular mediante esta fórmula, la constante, ¿no es cierto?, eléctrica de medio por Q sub 1, que es la carga, sobre la distancia, sobre el cuadrado de la distancia. Y obviamente esto nos va a salir Newton, porque es fuerza,
pero recuerden que es por carga, ¿no es cierto? Por unidad de carga, entonces hay que dividir entre Coulomb. Entonces se llama Newton-Coulomb, el campo eléctrico. ¿Sí? Si han entendido, fíjense, aquí podemos interpretar el campo eléctrico. Si esta es la carga Q sub 1, queremos saber cuán de fuerte es sus fuerzas en el medio, en el aire, y para eso usamos una carguita unitaria Q sub 0, ¿no? De protón también, protón. Y entonces, esta carga a esta altura, mediante esta R1, genera este campo eléctrico E1. Pero como este es concéntrico, que tiene el mismo radio, este también sigue siendo E1, este también E1. Entonces, fíjense, en toda esta curva de línea segmentada, el campo es el mismo, o sea, es, ¿no es cierto?, tiene un campo igual, ¿no es cierto? Su campo magnético no cambia. Pero, si esta carguita eléctrica lo llevamos más lejos, a otra distancia que es R2, y en el contorno de esto hacemos la interacción con esto, vemos que el campo eléctrico, porque la distancia R ya es más larga, ha disminuido su campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, a lo largo de esta línea concéntrica, tomando como centro la carga Q sub 1, vemos que el campo eléctrico ha disminuido, pero ese tiene el mismo campo, ¿no es cierto? El mismo campo eléctrico, aunque ha disminuido, pues es el mismo en esta distancia, R2. Y si hacemos para R3, que sería este, más lejos, obviamente este campo también sigue siendo el mismo valor, es un valor, mejor dicho, más pequeño porque R se ha aumentado y eso hace que el campo, la fuerza, disminuya y por tanto el campo, como pueden ver, aquí adelante el campo es más fuerte, más acá es menos fuerte y acá el campo es mucho menos y así puede llegar en el infinito a ser igual a cero, el campo eléctrico, ¿no? En el espacio de aire que estamos viendo. Y ese sería el campo eléctrico en el aire que se produce por esta carga Q sub 0 en todos los lugares y es variable conforme a la distancia, ¿no es cierto? Como hemos visto. Entonces hay campos variables de este tipo, ¿no es cierto? Aquí vemos que E1 es mayor que 2 y E2 es a su vez mayor que E3. Pero también podemos buscar otras formas donde podemos encontrar campos eléctricas que no varían, que son constantes. Y se puede ver de esta manera. Fíjense, ya que tenemos un material, una plaqueta, por ejemplo, puede ser de un material, y también está polarizado de protones, ¿no? Ya saben cómo se polariza. Y la cantidad de carga es Q sub 1 aquí adentro. Luego, a este otro lado, tenemos otro material polarizado de electrones ya también. Y la cantidad de carga que tiene es Q sub 2. Si Q sub 1 y Q sub 2 son iguales, con esa condición nada más, ¿qué ocurriría para encontrar el campo eléctrico en la parte interior de las dos plaquetas? Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos una carguita de prueba Q sub 0 y cuando interactuamos con este protón, ¿no es cierto?, aparece el campo debido a Q sub 1, que es un poco pequeño porque la distancia de aquí a aquí es un poco largo, ¿no es cierto? Pero cuando interactuamos este mismo Q sub 0 con estos protones, o perdón, con estos electrones, porque la distancia es más pequeña, este vector de campo EQ2, debido a este Q2, es más grande. Y estos dos están actuando en la carguita Q sub 0 que está empujando hacia la derecha. Y por tanto, este electrón se va a mover, ¿no es cierto?, hacia la derecha. Y la suma de los dos campos me va a dar el campo total, ¿sí? Si hacemos
lo mismo a este otro lado, aquí en la parte baja, en el dibujo, el mismo Q sub 0, que es estita, y vemos el campo de los protones y el campo de los electrones, nos va a dar un campo eléctrico exactamente del mismo valor que el E1, o sea, el E2 va a ser igualito a E1. Entonces me está diciendo que aquí el campo es el mismo, ¿no es cierto? El mismo sentido, dirección, el mismo. Y aquí el campo también vuelve a ser lo mismo. Y si hacen en cualquier otro lugar, van a encontrar que aquí adentro el campo no cambia, es el mismo. Y para entender, aquí hemos hecho una explicación. Saben bien que el campo total tiene que ser el campo efectuado por la carga Q sub 1 más la carga Q sub 2 vectorialmente. Si hacemos del primero, era este, ¿verdad? La distancia R era la distancia D, que es la separación entre barras, ¿no es cierto? Menos un R al cuadrado. Y cuando hemos hecho al otro lado, cambia a este otro lado, ¿no es cierto? De modo que si en uno es R y en el otro es D menos R, sumando nos va a dar el campo E sub 1. Si hacemos en el otro, tenemos todo lo opuesto, esto más esto, y me da E2. Y como pueden ver, las dos son iguales. Por lo tanto, me está mostrando que ese campo eléctrico no varía en el interior de ese espacio de aire y es constante. Entonces se puede tener campos eléctricos constantes, ¿no es cierto? Que son también muy importantes. Y realmente ese es el que más se va a necesitar para lo que queremos nosotros, campos constantes, ¿no? Como el caso que hemos dibujado. Entonces, el juego de los campos, no se olviden que también se hacen mediante cálculo vectorial, ¿no es cierto? Con vectores. Cuidado, el campo E no es adimensional ni nada, es un vector y su unidad, como hemos visto, es Newton-Coulomb. O sea, la cantidad de Newton por Coulomb, por unidad de carga, ¿no es cierto? Es eso, el campo eléctrico. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, si no hay dudas, todo esto se los voy a archivar en el Classroom, de modo que en el Classroom, en el archivo de trabajo que se llama, y de ahí ustedes pueden volver a abrirlo y revisar otra vez el momento o el día, cualquier momento de la semana, ¿no? Y siempre van a tener a la mano todo esto, ¿ya? Entonces, para poder reforzar un poquito. Bien, si no hay nada de consulta, pues vamos a dejar de compartir. Bien, es así como vamos a llevar el estudio de la teoría de nuestra materia. ¿Ya? Cada uno de estos capítulos al final siempre tienen una serie de problemitas y ejercicios a resolver. Algunas vamos a hacer conmigo y el resto ustedes se encargan de hacerlos en forma particular, ¿no es cierto? Y si tienen dudas, ya les dije al principio, pueden utilizar el chat del Classroom y donde cualquier momento yo abro, si hay alguna pregunta, pues yo les voy a ayudar en forma directa. Este chat, ya les he dicho, no es solamente para hablar con el profesor, también pueden escribir a sus compañeros, intercambiar, etc. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, entonces quedaremos acá.
¿Ya? Areli es exactamente lo que tú acabas de afirmar, ¿no es cierto? Es con una carga unitaria siempre de un coulomb nada más, el campo eléctrico. Bien, entonces la próxima clase es el día miércoles a las 18:45 y mediante una clase virtual nos vamos a ver nuevamente, ¿de acuerdo? Muchas gracias, muy buenas tardes y hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Anaí. Hasta luego, Inge. Chao, Roger. Chao, Arely.